Buenos días. Bueno, voy a empezar yo hablando, luego hablará Javier. Yo me he reservado, le he dejado a Javier, que él además, bueno, como siempre, un gesto generoso, va a hablar de la parte más desagradecida, voy a hablar de la extinción, de los despidos, y yo voy a hablar de contratación y medidas, esto que se llama ahora flexibilidad interna. Estas medidas de modificación estatal de condiciones, sin aplicación del convenio, movilidad geográfica. Entonces la idea es, no sé si somos... Javier será capaz, yo voy a intentarlo, a ver si somos precisos, os damos una información directa, útil, no solamente para repasar, que nos conviene quizás repasar los aspectos más importantes de la reforma, y luego daros algunas claves, igual es un término excesivo, algunas orientaciones que podáis aprovechar en la negociación colectiva, para sacarle partido, ¿no? Para minimizar los efectos más gravosos que tiene la reforma, y hacer ahí unas medidas de contención. Entonces estamos, mirad, en primer lugar una prevención. Como toda reforma, y sobre todo esta, que es una reforma sustancial, siempre tenemos muchas dudas. Siempre las hay con todas las normas jurídicas, como sabéis muy bien, con los convenios, con las leyes, pero las normas nuevas en mayor medida. Aquí no hay criterios todavía jurisprudenciales, que los habrá. Hay muchas discusiones. Bueno, esto nos permite que podamos mantener posiciones yo creo que lo más avanzado posible, es decir, de lo más imaginativas, limitativas, etcétera, porque, insisto, no hay una solución. Entonces tenemos que ser aquí generosos en el planteamiento, ¿no? Bueno, después esta brevísima introducción. Deciros, voy a hablaros de contratación, voy a hacer un breve repaso de las reformas en materia de contratación. Como sabéis, no sé si el contrato por obra o servicio, yo tengo la impresión de que en nuestros sectores tiene menos alcance que en otros ámbitos. En otros ámbitos en el que el contrato por obra o servicio determinado es un contrato estrella. En el sector de la construcción, ahí este es el contrato principal, incluso por encima del contrato indefinido, ¿no? Pero también hay contratos por obra o servicio. Y como sabéis, una peculiaridad de estos contratos que tienen una historia larguísima en nuestro ordenamiento, son de los tiempos de Primo de Rivera, ¿no? De acuerdo de servicio, ¿no? El primer contrato temporal que hubo. Pues tiene una característica, que no tiene una duración cierta, porque dura el tiempo que se desarrolla la obra o servicio terminado. Entonces esto puede durar, como pasa no sé si en nuestros sectores, yo creo que no, pero en otros sectores pues hay trabajadores con contratos por obra o servicio determinado que llevan 15 años vinculados, y 20, y hay personas que se han jubilado después de una carrera profesional muy larga con un contrato por obra. Sobre todo en estas actividades, que eso sí que ocurre en nuestros sectores, están sometidos a una concesión o vinculados a un contrato mercantil. Porque el Tribunal Supremo en su día lo aceptó, eso es inquietante, el que una empresa, por ejemplo, de comercio, hostelería o de juego, haga un contrato de prestación de servicios a una tercera empresa y entonces contrate a los trabajadores para atender ese servicio específico mediante un contrato por obra, vinculado a ese contrato mercantil. Cuando acaba el contrato mercantil, el encargo, se acaban los contratos. Entonces, esto es inquietante porque es una realidad que igual nos ha dado mucho, pero cuando se da tiene unos efectos demoledores, ¿no? Bueno, pues lo que hace ahora la reforma, que cierto, es una medida interesante en principio, es limitar la duración de estos contratos, de tal manera que cuando transcurran 3 años, a los 3 años, pues estos contratos se convierten de bien en indefinidos, ¿no? Esto es una regla, a pesar de que siga la obra o servicio determinado, es decir, que el objeto del contrato podría seguir siendo temporal en principio, pero se ha considerado, que yo creo que es interesante, el que pasado un periodo, la estabilidad del contrato, pues tenga que ser un contrato indefinido, ¿no? Y además esto tiene que ver también con la indemnización que luego os comentaré que se ha fijado para estos contratos, igual que para los temporales cuando terminan, que se ha incrementado también, ¿no? Bueno, hay una llamada a la negociación colectiva aquí que dice que podemos ampliarlo a 4 años, llamada que tiene poco sentido, ¿no? Y que, bueno, ahí la primera medida, yo creo que no hay ninguna necesidad de prolongar, no está justificado un año más de duración del contrato por obra o servicio, allá donde se dé, allá donde reguléis los contratos por obra o servicio, ¿no? Bueno, una de las inquietudes, por cierto, la información, ahí hemos elaborado una guía rápida en la Federación de la Reforma, que está aquí, que Luis, como siempre, no sabe, ya la ha colgado, pero la tenemos
Por eso que le he dicho a Luis que no lo hiciera, porque quiero que visitéis la página. La tenemos en la página, sabéis que tenemos una página de la Federación en Internet muy rica, con muchos contenidos que yo os animo a que consultéis periódicamente y regularmente, ¿no? Porque de verdad que gran parte de información muy útil está ahí y además permanece. No tenéis por qué imprimirla o archivarla, porque la tenéis ahí a vuestra disposición siempre. Y entre ellas está esta guía rápida sobre la reforma. Tenéis ahí un cuadro que facilita el seguimiento de la... Si os vais a la ley, la verdad es que la ley es especialmente farragosa. Todo este cuadro ayuda para hacer el seguimiento. Bueno, en el contrato por obra ya os he dicho, por tanto, y hay una medida también interesante. Estoy empezando por las buenas, pero luego ya vendrán las malas, ¿no? Que llegará pronto. Hay una revisión también, una modificación de la regla de encadenamiento de contratos, que en el año 2006, si recordáis, se estableció, como hay un índice de temporalidad escandaloso en nuestro país que no se corrige, y por cierto esta reforma tampoco lo ha corregido, a la vista de los últimos datos del semestre del año 2010, como sabéis, tenemos una tasa de temporalidad que supera casi o llega al tercio, ¿no? Gran parte de ella, además de las administraciones públicas, cuando esta tasa no tiene parangón en otros países europeos, ¿no? Y esto es uno de los objetivos que dicen que la reforma tenía previsto, ¿no? Acometer, ¿no? Corregir la alta temporalidad, ¿no? Y una de las reglas que ya se estableció en el año 2006, que está bien que las recordéis, que es muy importante porque da mucho juego, es que cuando hay encadenamientos de contratos, tiene que haber, por tanto, 2 o más contratos, no basta con uno, ¿eh? Tiene que haber una sucesión de contratos de duración determinada, eventuales, por obra o servicio, si el trabajador o la trabajadora está vinculado durante 24 meses en un periodo de referencia de 20, pueden ser, no tienen por qué ser 24 continuados, se alternan con un periodo de referencia de 30, aunque haya un contrato temporal regular, que ya es raro, porque la mayoría son en fraude de ley, esta regla de encadenamiento, pero no hay que entrar, lo bueno de esta regla de encadenamiento es que no hay que decir que es que están bien hechos los contratos, o no se entra en la discusión si están en fraude de ley. Aunque estén bien hechos, precisamente con esta regla de estabilidad, estos contratos se convierten en indefinidos, ¿no? Y entonces en el año 2006 la regulación, tenía algunos límites porque había que acreditar que estuviéramos en el mismo puesto de trabajo, que el mismo puesto de trabajo es un término muy propio de la administración pública, que hizo la reforma y la regla. Claro, en la administración pública hay relaciones de puestos de trabajo, pero las empresas privadas bien sabemos que eso está diluido completamente. La noción de puesto de trabajo pues es muy relativa. Bueno, como sabéis, incluso yo lo hemos llegado a oír de algún teórico que decía que un cajero de supermercado, una cajera, suele haber más que hombres, si cambiaba el puesto de caja ya no era el mismo puesto de trabajo, hasta ese extremo, es decir, identificando el puesto de trabajo a la ubicación física, ¿no? Bueno, pues eso en la reforma se corrige. Además habíamos tenido algunos problemas en la negociación, porque claro, queríamos, para dar juego a esta regla en el ámbito de nuestras empresas, había que decir pues que perteneciera al mismo grupo profesional, por lo menos, ¿no? Bueno, pues eso se resuelve porque ahora ya no es necesario que sea el mismo puesto de trabajo. Una medida, por tanto, de flexibilización, ¿no? Antes había que acreditar ese mismo puesto de trabajo y ahora no es necesario. Es decir, por tanto, esos cambios, ubicaciones, etcétera, son irrelevantes. Y el segundo aspecto importante también es que se prevé el supuesto de sucesión, que hay muchos, por ejemplo, estoy pensando en el subsector de colectividades, que hay muchas sucesiones y subrogaciones empresariales, ahí también se aplica la regla, que antes también estaba en cuestión, porque eran empresas distintas. Es que yo le he contratado una vez a este señor o a esta señora. Bueno, pues ahora el trabajador o la trabajadora en esta situación, si va encadenando contratos, en su caso, porque la mayoría de estas situaciones son de fijos discontinuos, pero si se diera esa circunstancia, serían trabajadores fijos, Entonces, bueno, hay que hacer valer esta regla, hay que darle juego. Y además tenemos que darle juego nosotros como representantes sindicales, porque ahí el legislador ha previsto ahora un mecanismo que es que en los 10 días siguientes a que un trabajador o una trabajadora esté durante 24 meses, periodo de referencia 30, vinculado, pues le tiene que dar un documento que le reconozca esa situación. Bueno, aquí el legislador peca de ingenuo, ¿no? Es más, en la reforma que hizo en junio, ni tan siquiera eso tenía consecuencias en el cumplimiento. Eso lo han corregido en la Ley 35, pero el efecto que tiene es que es una sanción leve. Con lo cual, los empresarios no van a reconocer, no lo están haciendo, no van a reconocer
a su iniciativa que un trabajador es fijo, porque ha superado esos periodos. Entonces, igual tenemos que estar nosotros ahí encima, precisamente, ¿de qué manera? O bien solicitándolo a la propia empresa, o bien poniéndolo en conocimiento de la inspección de trabajo. Porque al trabajador se le da un mecanismo aquí también en la Ley 35, para que veáis ahí el legislador que ha alejado está de la realidad de los centros de trabajo. Dice la ley ahora que el trabajador podrá solicitar, en esos casos, podrá dirigirse al Servicio Público de Empleo Estatal, al antiguo INEM, como ellos registran los contratos, dirigirse a este servicio público para que le certifique los contratos con los que ha estado vinculado, a efectos de acreditar esta situación. Pero, ¿para qué va a pedir lo que ya tiene? Es que si los contratos ya los tiene él, o debería de tenerlos, ¿no? Los puede pedir. Entonces puede pedirle una certificación al Servicio Público de Empleo de los contratos. Si os dais cuenta, no le pide una certificación de la condición de fijo, le podría decir, oiga, el Servicio Público de Empleo, acredíteme que tengo los contratos, y entonces el Servicio Público de Empleo, objetivamente, por su dato objetivo, pues decir, esta relación laboral es indefinida, ni eso, efectivamente una certificación para que la haga valer ante la empresa. Bueno, como sabemos muy bien, el trabajador vinculado con contratos temporales está en una situación de es cautivo, ahí es una situación de debilidad, y la verdad, salvo algunos héroes, al último que se le ocurre es pedirle que le reconozcan la condición de fijo. Es más, muchas veces nosotros aconsejamos que no la solicite formalmente, o que la reclame judicialmente, pero que no la pida, porque esa condición, como sabéis, no es constitutiva, esa la tiene, y en caso de que le despidan, puede hacer valer su condición de fijo, trabajador fijo. No es necesario que tenga reconocimiento formal, sino que acreditando que tiene esta situación, si le termina un contrato temporal, él puede reclamar por despido. Esa situación también es de debilidad, lo sabéis muy bien, cuando van muchos trabajadores a la asesoría o os traen a vosotros, porque los trabajadores tampoco demandan esas circunstancias, aunque cumplan los requisitos, aunque sean fijos, porque lo que desgraciadamente podemos ofrecerles al trabajador cuando demanda ahí es que consiga una indemnización y los salarios de tramitación. Indemnizaciones normalmente muy pequeñas, porque son periodos de vinculación pequeños, y los salarios de tramitación. Pero el trabajador lo que no quiere es una indemnización y salario de tramitación, lo que el trabajador quiere es seguir trabajando, claro. Y cuando no le renuevan un contrato, se lo extinguen, siempre lanzan la expectativa de que puede ser contratado en el futuro, porque así ha venido siendo, ¿no? Y dicen, no te preocupes, que te contrataremos en el futuro, o dentro de unos meses, o en 20 días, o en 15 días. Por cierto, la regla de los 20 días es muy importante, como sabéis, porque hasta ahora había una jurisprudencia que decía que para entender que una relación laboral estaba encadenada, no tenían que transcurrir más de 20 días. A efectos de reclamar antigüedad o reclamar por despido, bueno, pues ahora ese tope no se aplica, precisamente por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, un asunto de Grecia, que Grecia tenía previsto, la regla de encadenamiento para efectos de despido, tenía previsto que transcurridos también 20 días concretamente, no se encadenaba. Y ha dicho el Tribunal de Justicia que era contrario al derecho comunitario, con lo cual ahí tenemos un avance. Y como sabéis, se puede reclamar antigüedad, aunque haya habido interrupciones de contrato. Bueno, esto al hilo de lo que decía sobre el encadenamiento de contratos. Entonces, ¿qué papel tenemos que hacer ahí? El trabajador, como vemos, es cautivo, no va a demandar, y lo que podemos hacer es cumplir nuestro papel de hacer un seguimiento de la contratación, y más que decírselo al trabajador, es actuar, es poner en conocimiento a la inspección que se ha dado la regla de encadenamiento, que la empresa no le ha dado el certificado al trabajador, eso sí que lo tenemos que averiguar, y solicitar, por tanto, que la inspección actúe para que le dé el documento. Y procurar sustraer al trabajador afectado del conflicto, como veis. Lo digo para preservarlo a él también, de tal manera que ni tan siquiera a veces ni lo sepa que le vamos a denunciar. Es que igual no tenemos que hacerlo, es que tenemos que desencadenar el mecanismo de la contratación definida de esta manera, yo creo, porque si no es que lo implicamos al trabajador. Entonces el trabajador tendrá la defensa siempre la dirección y dice, no, ha sido el colegio, han sido los delegados, si yo ni lo he autorizado, yo no lo quería. Hay que ir un poco por esta vía. Y luego, si tenemos un trabajador temporal, que también los hay, trabajadoras, compañeros que son más aguerridas, pues dicen, no, yo quiero demandar. Bueno, pues esto hay que hacer una estrategia también a efectos de evitar represalias. Y por eso os decía no reclamarlo como una de palabra, como una queja, no, hay que hacer las cosas bien hechas. Entonces la idea y la recomendación sería acudir a los servicios jurídicos y que haga una carta, un abogado del sindicato, que le diga, oiga, mire, este trabajador o esta trabajadora cumple los requisitos de encadenamiento, es fijo, reconozca la situación, déle el certificado, el documento, y en caso contrario, anunciar en la propia carta que se van a tomar medidas de reclamación judicial en caso de no atenderlo.
¿Por qué esta última frase? Porque ahí eso desencadena la posibilidad de proteger al trabajador o a la trabajadora afectada. Si le despiden a continuación o no le prorrogan el contrato, como hemos hecho una reclamación, hay una noción que se llama garantía de indemnidad, que es un desarrollo, una institución que ha desarrollado el Tribunal Constitucional, que supone el que no pueda ser objeto de represalia aquel que haya reclamado en un juicio o aquel que haya anunciado que va a reclamar en un juicio a través de su abogado. Entonces esto, como veis, da juego, da mucho juego, la garantía de indemnidad. Hay que administrarla con cuidado. Yo acabo de ver una sentencia de Andalucía en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deja en evidencia una situación que es la otra cara de la moneda, haber preconstituido la prueba para que desencadene la garantía de indemnidad. Un trabajador que sabía que le iban a despedir, entonces mete la reclamación. Entonces eso se acredita, y entonces claro, porque había a veces abusos también de garantía de indemnidad. Entonces tenemos que saberlo o hacerlo con esas circunstancias y no construirlo, porque preconstituirlo a veces luego se nota mucho. Bueno, esto es sobre la regla de encadenamiento, que yo creo que incluso da juego, que tenéis que darle juego. Mi consejo es que, yo creo que es llamativo eso, pero que no lo reguléis casi en convenio. En convenio lo que habría que regular es otra regla de encadenamiento, que la ley se remite completamente al convenio. Que es cuando hay encadenamiento o sucesión de contratos con distintos trabajadores, que eso es una situación de abuso. Ahí no hay regla de encadenamiento en la ley, sino que ahí se remite a la negociación colectiva. Entonces ahí sí que podemos decir, mire, cuando hay que remitirse a las plantillas globales, etcétera, cuando haya una situación de sustitución, de relevo continuo, un relevo negativo en este caso, de pasar continuamente contratos, trabajadores con contratos por obra o servicio eventuales, claro, no pueden reclamar el encadenamiento ellos o ellas porque no se da el caso, la empresa cuida que no estén 24 meses y entonces va contratando a otro, va rotándoles. Incluso en empresas de distinto grupo. Yo creo que cuando son del grupo, ahí podemos hacerlo valer. Grupo de empresas. Esto es discutible, pero hay que intentarlo. Por ejemplo, el Corte Inglés, como sabéis, es un grupo de empresas a efectos mercantiles, pero no es un grupo de empresas a efectos laborales. Porque la noción de grupo de empresas, tal como se ha desarrollado en el derecho del trabajo, ahí el derecho del trabajo, como siempre, a veces, en ocasiones, en muchas ocasiones importantes, va por detrás del derecho mercantil, que se adapta mejor a las necesidades de las empresas, y nosotros vamos un poco por detrás. Entonces, la realidad de los grupos de empresas son la posibilidad de utilizar esta ingeniería jurídica de crear muchas sociedades. Además, esto parece que se ha sacralizado, las empresas tienen que trocearse. Antes era al revés, las empresas tienen que ser grandes, solventes, tener muchas plantillas. Ahora no, ahora tienen que ser, sí, grandes, pero grupos, tienen que estar troceadas, tienen que estar parceladas, tienen distintas sociedades, que eso nos afecta mucho a nosotros, como sabéis, en la representación de los trabajadores. Claro, los comités, los delegados, no se eligen por centro de trabajo de una determinada sociedad. Si hay dos sociedades, hay dos centros de trabajo y hay que elegir dos representaciones, con lo cual ahí nos crean dificultades. Es otra asignatura pendiente de la representación que tiene que adaptarse a las nuevas realidades. Ahora en los centros de trabajo hay muchas empresas, o hay varias empresas, debería haber representación por centro respecto a todas las empresas, por ejemplo, es una idea posible, o representaciones por grupos de empresas, aunque no sea el grupo de empresas que no acabo el desarrollo patológico a efectos laborales, porque el grupo de empresas en derecho del trabajo se desarrolló como una situación que había que perseguir, una situación patológica, enferma, y era la situación en la que una empresa crea otra, vacía de patrimonio, sin actividad, para trasvasar trabajadores a la misma y luego quedar en situación de insolvencia, paga el fondo de garantía salarial, etc. Esta situación de los grupos patológicos y está prohibida. Esto sería un grupo a efectos mercantiles y un grupo a efectos laborales. Y sobre todo porque la empresa matriz no deja de ser empleadora. Estoy diciendo demasiado con los grupos, pero yo creo que es interesante que lo sepáis, porque en el Corte Inglés, insisto, el Corte Inglés es un grupo de empresas. Se presenta como una marca, pero cuida muy mucho, como bien sabéis vosotros, el que no haya una de las peculiaridades del grupo de empresas patológicas, es que haya trasvase o circulación de trabajadores de una empresa a otra. De Hipercor, el Corte Inglés, la de seguros, la editorial, eso no se produce. Y cuando se produce, extinguen el contrato formalmente y formalizan uno nuevo. Cuidan esto precisamente para evitar la confusión del grupo a efectos laborales. Ahora bien, la ley habla de grupo genéricamente aquí. Entonces, bueno, algunos magistrados ya nos lo han dicho que llevamos ya meses debatiendo con algunos magistrados, algunos nos han dado algún susto, porque hacen unas interpretaciones, pero bueno, algunos también nos dan ideas de que tenemos que explorar. Bueno, pues cuando eso ocurra, por ejemplo,
No quería poner el ejemplo de Corte Inglés, que es muy, bueno, porque es una empresa de mucho empleado, ¿no? Muy agradecida para esto. Si hubiera estos trasvases, cualquier grupo, empresas de grupo, y se excede los 24 meses en un periodo de referencia, hay que reclamar la condición de firma. Desencadenar el mecanismo. Una manera de facilitar. Hay que hacerlo en algún sitio donde rompamos y pongamos la pica, y luego, como sabéis, es un criterio que se generaliza. Bueno, sobre contratación. La indemnización, sí, tengo que hablaros que se ha mejorado la indemnización de los contratos de duración determinada, los que tienen indemnización, como sabéis, no la tenían en su día, luego se le reconoció 8 días de salario por año de servicio y ahora se le reconoce que tengan 12 días. 12 días. Pero no inmediatamente, aquí la reforma, qué cicatera, porque las medidas más gravosas, más negativas, estas tienen eficacia inmediata. Hombre, las que tienen un poco de aire, un periodo hasta el año 2015, ya se dice pronto, hasta el 1 de enero de 2015 no se puede aplicar. Y por cierto, esto del régimen transitorio también es perverso respecto a los contratos por obra que os he dicho. Esto de la regla de que no pueden durar más de 3 años son los que se suscriban a partir de que la reforma estuvo vigente, el 18 de junio del año pasado, y no para los antiguos. Es decir, que este que llevaba 15 años contratado, pues pobre, pues seguirá con obra servicio. Son los nuevos. Y la regla de encadenamiento que os he dicho es para los nuevos contratos también. Es decir, que ahí hay que analizarlo con cuidado. Oís el régimen aquí el legislador, Y pasa lo mismo con la indemnización. Hay una escala, y como era muy gravoso poner un día, bueno, podía haberlo dicho perfectamente, los nuevos contratos, pues 12 días, ¿no? 12 días que no es un número de días inocente, os recordará, ¿no? Porque esta indemnización ya estaba en los contratos, aquel fomento de empleo que tanto daño hicieron. Bueno, pero tiene que ver, y luego quizá Javier, tampoco quiero yo comprometerle mucho en lo que... Pero en la cuestión de los despidos, luego, como el fondo de capitalización, o no sé cómo se va a llamar, bueno, esto que van creado, esto de que va a pagar 8 días, a los empresarios les va a apoyar 8 días, en los 20 días, como veis, los empresarios van a pagar siempre 12 días. Pero esto es un poco la tendencia. Entonces va a ser lo mismo contratar de manera indefinida que de manera temporal. Esta idea, ¿no? Por poneros un ejemplo, en Gran Bretaña, que tiene una legislación que no es deseable, en materia laboral, pues no hay temporalidad. Yo creo que no llega al 1% de temporalidad. Mira, bueno, que bien están, claro, son todos fijos, pero más bien son todos temporales, que esta es la regla, ¿no? Pues en Gran Bretaña te contratan y durante los 36 primeros meses te pueden extinguir el contrato sin indemnización. Y eres fijo. Bueno, eso, como veis, es ser fijo para eso, para no... pues es lo mismo que... Entonces, todo lo que explica, claro, todos los trabajadores son fijos en Gran Bretaña, pues no hacen falta que sean temporales, ¿no? Entonces, las estadísticas, a veces, como veis, en los países son inquietantes, ¿no? ¿Y esto por qué lo decía yo? Por lo de la cuestión de los 12 días, claro. Entonces, aquí va a ser lo mismo, los 12 días de... va a llegarse la misma indemnización. Este es el esquema que se quiere decir, ¿no? Que la indemnización sea lo mismo, entonces que sea lo mismo contratar temporal que de manera indefinida, ¿no? Bueno, eso ya se tendrá un poco, quizá, Javier, bueno, en lo que pueda decir, porque el fondo de capitalización, la verdad es que está completamente abierto. Esto no sabemos cómo va a ser, de dónde va a salir, quién lo va a pagar, etcétera, ya veremos, ¿no? Pero va a haber una subvención de los despidos para los empresarios, ¿no? Bueno, los contratos formativos. En esto es una materia un tanto polémica. Ayer en el grupo de trabajo de hostelería ya os lo adelanté, me voy a repetir algunas ideas, pero quiero compartirlas con carácter general con el resto de los compañeros, porque precisamente en el Acuerdo Marco de Hostelería es objeto, en la actualidad, precisamente una reivindicación empresarial, que es bueno, ellos dicen la adecuación, la actualización del régimen jurídico que tenemos pactado en el ALE, en el Acuerdo Laboral de Hostelería, en el Acuerdo Marco, de los contratos formativos. Tenemos una regulación que se obtuvo en su día, que fue un gran logro, aquella regulación de los contratos formativos en hostelería, porque la mayoría de los contratos, de los convenios, grandes convenios sectoriales, cuando se acercan a los contratos formativos es para extender el contrato para la formación, para que en lugar de 2 años dure 3, que lo pueden hacer, ¿no? Y para flexibilizar. Y en cambio, en el Acuerdo Marco de Hostelería hubo un esfuerzo y de convencimiento a los empresarios también, para decirles, mire, hay aquí profesiones en las que no es necesario estar 2 años en formación. Es decir, que si yo quiero ser camarero de pisos, pues no es necesario estar 2 años, Y que los empresarios, el único argumento que les queda pues es el asumir el de la realidad, ¿no? Porque sabemos muy bien que en estos sectores
los contratos formativos son contratos precarios y que el aspecto formativo no es el que se atiende, que es lo que tiene que hacerse, sino que son trabajadores y trabajadoras que cobran menos salario haciendo un trabajo del mismo valor, a pesar de que sean más jóvenes, etc. Como sabéis, el contrato para la formación hay que ser menor de 21 años, para jóvenes, ¿no? Entonces, para jóvenes sin cualificación. Entonces, ahí en el convenio de hostelería, pues bueno, en el acuerdo marco conseguimos, por ejemplo, que el contrato para la formación en los camareros y camareras de pisos pues fuera de 12 meses, en lugar de los 24. Esto es un logro, es muy importante. Y en otras profesiones, que en lugar de 24 fuera 18 meses, ¿no? Porque no era necesario estar 2 años en formación, cobrando menos, con menos derechos. Bueno, pues los empresarios esto lo han traído a colación en la negociación colectiva de este año 2010 que acaba de terminar y lo replantean en el año 2011. La necesidad, con argumentos que alguno de ellos tiene peso, hay que reconocerlo, que yo quiero compartirlo con vosotros, ¿no? Lo he dicho de una manera muy cruda. El primer argumento, hay que reconocer, primero sabéis que tenemos unos datos sobre desempleo con carácter general que son escandalosos, pero que para la juventud, los jóvenes, no sé, la palabra escandaloso se queda corta, es decir, es que es una situación inviable, la que tenemos aquí de desempleo juvenil. Entonces, el colectivo de los jóvenes, hay que atenderlo principalmente, para procurarles el empleo, el trabajo, ¿no? Los jóvenes de nuestro país tienen un inconveniente, dado por nuestro sistema productivo, que tenemos la tasa de abandono escolar más alta de la Unión Europea, pero más alta que otros países que están en peor condición económica, quizá. Y eso tiene que ver, además, una tasa que no se ha corregido en los últimos 20 años. Es decir, que, por tanto, es recurrente este dato de abandono de la escolaridad obligatoria, ¿no? De los chavales que no terminan la escolaridad obligatoria. Y eso tiene que ver, insisto, con el sistema productivo, con la actividad turística y la actividad, sobre todo, de construcción que ha habido últimamente. Un chaval, sobre todo un chaval, un varón, pero también las chicas también, pero más quizá los varones, en este caso en construcción, pues tenían la tentación de, a partir de los 16 años, empezar a trabajar en la construcción y ganar salarios importantes. Estamos hablando de que en la construcción se ha ganado mucho dinero. Entonces, bueno, eso tenía ese efecto de personas, muchos jóvenes abandonaban los estudios y se dedicaban a la construcción y ganaban buen dinero, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos chavales? Pues estos chavales ahora son los que quedan del desempleo, entonces no tienen trabajo y no tienen cualificación. Y han perdido el tren de la escolarización. Bueno, entonces esto es un drama. Y bueno, las organizaciones sindicales no han sido insensibles a esta circunstancia. De hecho, en febrero del año pasado, sabéis que el diálogo social fracasó finalmente, pero en febrero, después de muchos meses, precisamente porque se empezó a negociar sobre esta materia, precisamente atendiendo a la circunstancia de los jóvenes, que era esta situación escandalosa, o más que escandalosa, y se logró un preacuerdo en el ámbito del diálogo social en materia de contratos formativos. De tal manera que fuimos capaces de ponernos de acuerdo con la COE, ya tiene mérito, y con CEPIME, sobre todo por quien dirigía la COE, que es una de las claves por las que fracasa el diálogo social. Sí, las personas son muy importantes en los lugares, ¿no? Y este hombre que ahora no sé si acabará la cárcel o exiliado, igual se tiene que exiliar, ¿no? O en la cárcel, ¿no? Este hombre, el Díaz Ferrán, bueno, pues fue capaz de llegar a un acuerdo con la COE, en materia de contratos formativos. Nosotros pretendíamos, como sindicato, el avanzar este acuerdo como un primer fruto del diálogo social y no esperar al resto de la negociación, pero la patronal se negó. Dijo que no, que había que esperar a todo, que había que hacerlo todo. Conclusión, se malogró porque luego no hubo acuerdo final. Aunque hay que reconocer que gran parte de lo que en el decretazo nos meten, pues aprovechan ese trabajo y lo incluyen. Y de hecho se fomentan los contratos formativos, hay que reconocerlo, es una de las ideas, son contratos de inserción. Porque, daros cuenta, una de las posibilidades que hay posibles ante estos jóvenes que están sin desempleo y sin cualificación es darle formación. Y la formación a través de los contratos de inserción formativa. Entonces hay que darles más juego. Y se les daba más juego. De hecho, el contrato, no hablo del contrato en prácticas, que también tiene valor creciente en nuestros sectores, porque cada vez hay más titulados, incluso universitarios, que acceden a puestos de la hostelería, el comercio, el juego, ¿no? Que tienen titulación y pueden ser contratados en prácticas, como sabéis, ¿no? Esto no depende de la edad, porque yo puedo ser un titulado
sexagenario y me puedo hacer un contrato en prácticas, pero normalmente son jóvenes, son recién titulados, personas que han agotado su ciclo formativo y acceden a las empresas a través de estos contratos. Bueno, pues se amplía, antes era en los 4 años siguientes y ahora se puede hacer en los 5 años siguientes, es decir, pues, para facilitar la incorporación. Los títulos, se abre el abanico de los títulos sin el abuso que hubo en su día, pero se abre a los certificados de cualificación, que permiten el contrato también en prácticas, porque la idea es que la gente trabaje, se forme. Y luego en el contrato para la formación, la reforma es decisiva, porque mejora el régimen retributivo, para empezar, que en muchos convenios, como sabéis, los convenios tenéis que fijar la retribución de los trabajadores para la formación, de los compañeros en formación, y ahora se establece un tope. El segundo año del contrato tiene que percibir esta persona el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues es un logro, menos da una piedra, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo mejora. Con lo cual esto seguro que va a tener efecto en algunos convenios de mejora de lo que establecen los convenios. La ley se ha quedado por encima. Pues bueno, el reto es de mejorar esta situación. Y luego el contrato para la formación ha tenido ahora la ventaja, antes no cotizaba la prestación por desempleo, este es un dato decisivo. Y ahora, en cambio, el chaval, la chavala que tenga un contrato para la formación, bueno, digo chavala en términos coloquiales, tiene menos de 21 años en principio, ahora diré que también se ha ampliado la edad hasta este año 2011, ¿no? Pero estos jóvenes, sí, pues es joven a los 21 años, ¿no? Todavía. Bueno, es que exacto, más. No, voy a hacer una broma, yo decía que a los 21 años era mayor que ahora, porque me sentía mucho mayor que ahora. Bueno. Estos chavales, estas chavalas, pues bueno, van a tener, si se quedan en desempleo, este periodo que han cotizado para la formación, les cuenta efectos de prestación por desempleo. Y esto es un avance, porque antes no tenían cobertura de prestación por desempleo y ahora la van a tener. Hombre, quedan excluidos, por ser justo también, los alumnos de escuelas, talleres, etcétera, bueno, que son casos minoritarios, pero hay algunos que todavía han quedado fuera, pero la mayoría de los compañeros pues, bueno, van a tener protección por desempleo. Con lo cual se mejora el régimen de protección, que es interesante también, ¿no? Y luego, como un plan de choque, porque este problema que os he dicho afecta a los menores de 21 años, pero también afecta a los menores de más edad, pues ha puesto a los menores de 26 años como medida de choque, precisamente, que se les pueda hacer contratos durante este año, incluso 2011, a esta gente, a estos menores de 26 años, pues contratos para la formación, que como sabéis, insisto mucho en la idea, tienen que ser dirigidos a personas que no tienen cualificación ninguna, incluso en algunos casos para obtener el certificado escolar. Pero tenemos también ahí una tasa malísima, En la educación yo creo que es una materia pendiente en este país todavía, ¿no? Bueno, pues tienen que obtener el certificado de escolaridad o formarse para un oficio, Formarse para un oficio. Y bueno, yo creo que es yo quiero romper un poco la lanza, quiero además que haya un poco de debate, porque ya lo hubo ayer, un poco la lanza por estos contratos, porque tenemos un prejuicio, hombre, justificado. Porque ya sabemos que en la realidad estos contratos no han sido objeto de abuso. Aquí de lo que se trata es de obtener trabajadores precarios, es clarísimo. De tal manera que el aspecto formativo ha quedado siempre relegado, no en segundo plano, abandonado. Entonces lo que importa es que trabajen a menor coste. Bueno, pues una de las ideas sería, el reto que tenemos es fomentar estos contratos pensando en que tenemos que facilitar el contrato el empleo de los jóvenes como fuere. Y hay que facilitar la entrada en las empresas, a través de los contratos de prácticas, por la formación, en su caso. Y entonces el reto que está en los convenios es garantizar precisamente el objeto formativo del contrato. Hacer seguimiento. Ahora, por ejemplo, a los empresarios les va a resultar quizá interesante porque va a haber financiación pública de la formación teórica. Que va a dedicarse dinero precisamente a la formación teórica de los trabajadores para la formación. Que esto va es un poco la excepción, porque ya sabéis que ahora el Gobierno ha tomado la iniciativa de alterar la financiación de los costes de formación y los va a dirigir principalmente, claro, la tasa que tenemos de desempleo, pues a los desocupados, a los desempleados y desempleadas. Y va a alterar, antes era una proporción del 60% a los ocupados, 40% desempleados, y ahora va a quedar al 50%. Bueno, después de algunos problemas, porque este Gobierno la verdad es que da unos papelones impresionantes. Esta inversión era producto, el Gobierno lo quería hacer y tenía una enmienda del Grupo Vasco. Y entonces dijo, pues entonces no presento enmienda. Bueno, pues va al Grupo Vasco y en el último trámite retira la enmienda.
el gobierno se queda sin la modificación. Entonces, su propio proyecto quería modificarlo con la enmienda y que se le cae. Bueno, pues lo van a arreglarlo con una chapuza, ahora yo creo que lo van a hacer mal, porque no quieren hacer, claro, la alternativa es hacer un Real Decreto Ley, no quieren hacer, para esto no quieren hacer, Real Decreto Ley, porque canta mucho, ¿no? El presentar un proyecto, su iniciativa en la Ley de Presupuestos, y luego un Real Decreto Ley lo cambian en enero. Bueno, pero es que este gobierno, desgraciadamente, bueno, parece que le falta algún criterios sólidos, incluso para mal, ya me atrevo yo a decirlo, ¿no? Porque no parece que está un poco no quiero hacer una crítica que no corresponde al gobierno, en todo caso al poder público en general, eso sí que nos corresponde, pero no al gobierno tampoco quiero yo cebarme, pues ya. Entonces, bueno, la idea es esta, la idea es que, hombre, que nos acerquemos, por tanto, a la realidad de los contratos formativos, quizá con este objeto en la negociación. Este reto tenemos, de darle juego y con una regulación, por tanto, incluso aunque ampliemos los periodos, yo me atrevo a decirlo, de duración, aunque se amplíen, pero siempre garantizando el carácter formativo de los contratos y que faciliten la inserción profesional. Y luego una realidad que pasa sobre todo más en el subsector de hospedaje, yo creo, más que no quiero robarle tiempo yo, Javier, en el subsector de hospedaje más que en otros sectores de hostelería o en otros sectores de nuestra federación, es el caso de algunas empresas que son especialmente prestigiosas, algunas cadenas hoteleras, algunos hoteles, qué sé yo, voy a citar alguno, el Ritz, el Palace, Paradores. Entonces, los compañeros de estos centros, pues hay una queja, dicen, no, es que aquí pasa mucho trabajador en prácticas que luego no se queda. Bueno, pues que yo siempre he dicho que hay que dar una vuelta a esto, que igual no es malo que algunas empresas grandes, prestigiosas, sean también empresas escuela. Porque yo si soy joven, aunque luego no me quede a trabajar en Paradores o en el Ritz, pero si me da la oportunidad de tener un contrato en prácticas o para la formación en el Ritz, aunque luego no permanezca en la empresa, eso me da a mí mayores posibilidades luego de empleo y, bueno, porque enriquezco el acervo, el currículum y eso me da mejor posición, ¿no? Entonces, bueno, igual hay que plantearse esto. Lo digo porque si no aplicamos esta sucesión a los contratos formativos de estas grandes empresas, si os dais cuenta, en estas empresas señeras, donde se aprende la profesión con mucha solvencia, pues no habrá contratos en prácticas de formación, porque llegará un momento que estos trabajadores se conviertan en fijos, si os dais cuenta, e impedirán que entren otros en prácticas o para la formación. Entonces, aquí está el dilema, ¿no? El dilema de si es mejor que haya una plantilla fija estable o que haya una plantilla fija estable, pero que haya una parte de la plantilla pequeña que sirva de formación, de que haya compañeros que puedan pasar, insisto, por una gran empresa y que les dé la posibilidad luego de ser contratados en esa misma empresa o en otras, porque han adquirido, insisto, qué sé yo, el ser recepcionista, hacer las prácticas de recepcionista en el Ritz, pues a mí me va a dar luego, cuando termine, pues mayores posibilidades de trabajo en otras grandes empresas o pequeñas, etcétera, ¿no? Bueno, igual me he alargado demasiado en la contratación, pero no quería yo dejar de hablar, además, antes de pasar a la flexibilidad interna, tengo que hablar de las empresas de trabajo temporal. Ya lo ha hablado Santos, los problemas que tenemos. Bueno, las empresas de trabajo temporal hay que dar por hecho que, bueno, han actuado ahí de lobby y han conseguido lo que querían, han conseguido acabar con las limitaciones de actuación que tenían hasta ahora. Había materias especialmente peligrosas, actividades que no corresponden normalmente a nuestros sectores, qué sé yo, pirotecnia, construcción, minería, que ahí tenían vedada la entrada a las ETTs. Bueno, ahora se les da la entrada, les da la posibilidad de entrada, y en estos convenios teníamos limitaciones, como pasaba en Decathlon, como pasa en loterías también. Tenemos la experiencia de loterías, bueno, en la negociación colectiva ahí Miguel fue capaz de convencer a los empresarios de que de que había que prohibir las ETTs en el sector, y se prohibieron en el convenio, que lo llevamos, Bueno, pues llega la reforma, firmamos el convenio poco antes después del decretazo, lo registramos, y la autoridad laboral, para que veáis que podría ser un poco más neutra, ¿no?, nos lo escribe, pero nos dice que esa cláusula que hemos incluido de prohibición de las ETTs en el sector de loterías, porque los propios empresarios decían que no era necesario, les convencimos de que no era, a pesar de que lo llevaban en su tabla reivindicativa, ¿no?, pues nos han dicho que no era de aplicación a partir de 1 de enero, porque el decretazo hablaba de enero, y luego lo pospusieron en la Ley 35 hasta abril, hasta el 31 de marzo.
Entonces ya nos han recordado que esa cláusula es legal, pero solamente hasta que entre en vigor con todos sus efectos el decretazo en su día y la Ley 35, ¿no? Que podría haberse callado por elegancia, pero eso ya se sabe, no hace falta que me recuerde a mí la ley, podría haberme recordado otras leyes también, ¿no? Me recuerda a esa, para pinchar ahí, diciendo esto que he puesto aquí, esto no vale a partir de marzo, hombre, ya lo ha dicho el BOE, no hace falta, en la autoridad laboral. Entonces, ahí en Decathlon habéis hecho el esfuerzo, la verdad es que es muy difícil, porque la idea de la ley es que las ETTs actúen allá donde fuere, incluso en actividades peligrosas, incluso en el ámbito de la administración pública, menos en los puestos de los funcionarios, hasta ahí podíamos llegar ya, pues entonces ya podía ser el director de una ETT, dice, no, este viene una ETT, bueno, qué cosa, ¿no? Bueno, el director general de trabajo, bueno, ese casi es temporal, afortunadamente, entonces le van cambiando, menos mal. Bueno, en Madrid no, que lleva 14 años el mismo. Bueno, entonces, tenemos muchas dificultades ahí con las ETT, vamos a tener muchas dificultades. Decathlon, bueno, ha sido tan valiente de llegar a decir que considera que es abusivo el superar 30 días de contrato con ETT. Bueno, pues vamos a ver qué dice la autoridad laboral, si es más papista que la propia empresa, porque este ámbito de empresa, ahí es donde tiene mayores dificultades, porque en un sector la autoridad laboral puede decir, oiga, es que usted aquí está limitando los sectores. Aquí ha sido la propia empresa la que ha dicho que considera que es abusivo. Entonces le va a decir a la autoridad laboral que se equivoca en su propio interés, entonces le tutela. Bueno, una cosa, entonces ahí vamos a ver lo que hacen, porque son medianamente prudentes, van a decir que, bueno, si la empresa reconoce que es abusivo, o le va a decir, dice la empresa que es abusivo, y le dice a la autoridad laboral que no es abusivo, bueno, ya sería el colmo, Bueno, vamos a ver cómo va esto, ¿no? Entonces hay que echar el resto. Yo ahí aconsejo, bueno, ahí estamos un poco cautivos, hemos registrado el convenio se trata de que salga adelante, y bueno, no se trata de hacer alguna triquiñuela, pero igual hay que meterlo y luego establecer un conflicto colectivo, etcétera, ¿no? O todo el convenio, qué sé yo, ¿no? Yo me acuerdo de una limitación que había con la lactancia en convenio de bingos, que nos requirieron para que lo modificáramos, la modificamos en el papel, pero se nos olvidó en el disquete. De verdad que fue inadvertido, fue culpa mía además. Pues lo mandaron al BOE y mandaron al disquete, con lo cual publicar lo que ellos decían que no se podía publicar, estas cosas Pero no os animo a hacer esas cosas porque son trampas. Eso no lo hicimos queriendo, eso no fue una trampa, eso lo hicimos sin querer. Y no sabíamos qué hacer si decirle a la autoridad laboral, pero dijimos, como no tiene razón, pues nada, que lo traiga, y que lea los discos que le mandamos. Bueno, esto no debe haberlo hecho en público porque esto queda feo, pero a veces, hombre, nos equivocamos, no se trata de hacer hay que atacarles de frente, ir de frente y decir, mire, usted no tiene razón y usted tiene que publicar el convenio. De lo contrario, usted está vulnerando un derecho fundamental, que yo tengo derecho a la negociación colectiva. Usted en la autoridad, esto era cuando Franco decía que no se podían los convenios y había que aprobarlos. Oiga, esto es distinto. Entonces, bueno, Franco igual no hay que escribirlo, pero hay que decirles, hombre, que los tiempos han cambiado y que tienen que ser un poco más respetuosos. Esto nos sirve para luego lo que diríamos de la movilidad, del descuelgue salarial. Bueno, y voy a hablaros de la flexibilidad. Esto llaman, bueno, es un poco pedante a mí este término de flexibilidad. Esto es de la física, la flexible. Esto es flexible, hay que ser flexible ahora, ¿no? Bueno, esto lo sabemos muy bien lo que es. Esto es adecuación de las condiciones al interés de la empresa. Y no pasa nada con decirlo así, si es mejor llamar las cosas por su nombre. Esto son medidas de reforzamiento del poder empresarial. Que es mejor decirlo así porque igual es legítimo decirlo yo, porque el sistema ha optado por ello. Ya optó en el año 1994 la reforma. Ahí el derecho al trabajo, yo creo que hasta entonces nosotros estábamos como trabajadores y trabajadoras en el centro de la tutela y ahí nos desplazaron y pusieron a las empresas. Hay que decirlo así. Porque la empresa se consideraba que tenía un interés que tutelar también. Porque la empresa, hay que reconocerlo, bueno, también es fuente de empleo, etcétera, pero el interés de la empresa por encima del interés de los empleados incluso. Bueno, diciendo que los empleados o los trabajadores y las trabajadoras estaban protegiendo a la empresa, ¿no? Pero perdimos ahí un poco el eje y esto pasa en las reformas y pasa aquí también. Mirad, voy a repasar las medidas de movilidad geográfica, animaros, porque tanto la medida de movilidad geográfica como modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pues ha habido algunos cambios. Por ejemplo, teníamos ahí un periodo de consultas cuando es colectiva. Por cierto, acordaros que, voy a empezar por orden, por la movilidad geográfica, que le regula el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. Si no es colectiva, ya sabéis que el empresario, la empresa, comunica la movilidad, la medida de movilidad geográfica que exige cambio de domicilio al trabajador en otro centro de la misma empresa, que le exige cambio de domicilio, cambio de residencia, creo que es distinto, cambio de residencia, pero bueno, tiene que desplazarse.
y con un preaviso de 30 días. ¿No? Pero cuando es colectiva, y aquí es colectiva cuando se superan algunos umbrales numéricos. Aquí se aplica lo mismo que en los despidos, que luego hablará Javier de los despidos de los ERES, de los despidos colectivos. En empresas hasta 100 trabajadores, si hay 10 personas afectadas, en empresas entre 101 y 300 y le afecta al 10%, y entre 300 y más, pues afecta al 10%, 30 o más. Y entonces aquí, para que veáis, estamos en el año 2011, esta regla, esto de la regla de los umbrales se puso en el año 94, hace ya más de 15 años. Bueno, pues todavía el Tribunal Supremo no tiene un criterio sobre cómo se aplican los umbrales. Si se aplican en el centro de trabajo o en toda la empresa. Acabamos de ganar una cosa en Paradores que no nos gusta mucho, pero bien, que es una cosa sobre que se tomó la empresa como referencia y no el centro de trabajo. Y en cambio la Audiencia Nacional hace poco ha resuelto una cosa diciendo que era el centro de trabajo, un asunto que no era nuestro, de nuestras federaciones. Una materia abierta. Bueno, pues ahí animaros a que cuando haya estas medidas de movilidad geográfica, que a veces lo que hacen es encubrir otras medidas más que no quiere adoptar la empresa directamente, como el despido, porque claro, a alguien que vive, como hemos visto nosotros, que vive en Granada, y le mandan a León, Emilio, con todos los respetos, la verdad es que le hace una jugada. Bueno, y al revés también. ¿Por ir para León o por...? No, de León a Granada yo creo que es más llevadero, pero bien, de Granada a León. Bueno, y entonces, esto es para pensarle a Emilio, ¿no? Es que además fue verdad que teníamos un drama, había otro trabajo que decía, ¿cómo voy a ir a León? Que era de Granada, a mí me hace una gracia, pues igual tiene razón, viviendo en Granada, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir mejor que quedarse en Granada? Bueno, y entonces en estos casos, la posibilidad de protección ahí, de impugnar, es que contemos cuántos trabajos hay afectados, pues la medida es colectiva, tomar en cuenta la que más nos convenga. Normalmente nos convendrá siempre la del centro de trabajo, en principio. En los despidos objetivos, el ERE pasa lo mismo. El Supremo ahí ya tiene criterio, ha dicho que era el ámbito de toda la empresa, pero el Tribunal de Justicia de las comunidades europeas, ahí podemos tener un juego. Entonces, si tenéis algún caso, lo comentáis a Javier, a mí, o acceso a los servicios jurídicos, y hay que sacarle punta ahí, porque podemos, curiosamente, la cuestión procedimental, que a veces es donde tenemos más defensa y donde podemos darlo. Y entonces podemos echar abajo algún ERE o echar abajo algún despido objetivo, porque es colectivo o viceversa, o es individual. Bueno, pues lo tengáis en mente esto. Bueno, pues aquí en la movilidad geográfica, aquí lo que se dice es que el plazo ahora no se dice improrrogable, pero casi se dice lo mismo. Dice que no durará más de 15 días. Entonces, puede durar un poco más. La verdad es que si hay acuerdo durará más, porque ¿qué pasa? Que nos van a meter en la cárcel porque dure 16 días, ¿no? O que el acuerdo es nulo. Yo creo que no, ¿no? No se atreverán, pero bueno. Y en todo caso, ahí tenemos un mecanismo que yo quiero, y ya en unos minutos termino ya. ¿A qué hora hemos empezado? Una hora. Me da rabia, Javier, no. A ver si tomo el hilo. La posibilidad de que lo he perdido el hilo. La comisión está... el periodo de consultas, 15 días. Pero nadie impide que lo regulemos en los convenios, por ejemplo, que establezcamos sistemas alternativos de solución de conflictos cuando no se llega a acuerdo. Porque ya sabéis que estas medidas de movilidad geográfica, si no hay acuerdo, la empresa las aplica luego, aunque no haya acuerdo. Porque la única intervención de la autoridad laboral, que nos ha costado Dios ayuda a veces aplicarla, es la posibilidad de posponer la medida un semestre, que no, por razones sociales o económicas, normalmente vinculado a la escolaridad de los menores, de los trabajadores o trabajadores afectados. Pero, mire, es que aquí no solamente está el interés de un trabajador, sino que hay unos menores escolarizados, entonces hay que posponer la medida para acompasarla al inicio del curso escolar, etc. Y aún así con dificultades, porque la autoridad laboral, nosotros hemos tenido dificultades no solamente en la de Madrid, yo me acuerdo también en el País Vasco, la anterior administración del otro gobierno, muy poco sensible a posponer. No, es que esto es excepcional. Digo, claro, es excepcional, pero habrá que aplicarlo alguna vez. Excepcional quiere decir que no se aplique, ¿no? Bueno, pero como sabéis, es una medida que se aplica, por tanto, la empresa la aplica, aunque se posponga, pero la aplica y ya está. Ahí tenemos luego la posibilidad de impugnar, pero claro, la impugnación no impide que la medida se acabe, etc., ¿no? Es bastante gravoso esto, ¿no? Entonces, bueno, que tengáis en cuenta la posibilidad de los convenios de que la medida, si no hay acuerdo, que haya un compromiso empresarial que igual se asume. Tenemos un ejemplo en Bingos, el convenio de Bingos lo tenemos establecido. Soy capaz de convencerles que en caso de que no haya acuerdo, hay que ir a una mediación y en su caso a un arbitraje. Y diréis, ¿a un arbitraje? Bueno, pues no lo sé, igual es mejor, eso tenemos que pensarlo, ¿no? Igual es mejor ir a un arbitraje
que la empresa aplique la medida unilateralmente y luego tengamos que ir a un juez, que veremos a ver cómo... Pues ya sabéis que los jueces son muy... Salvo que sea una materia, salvo que sea una medida caprichosa, una medida arbitraria, etcétera, son muy poco proclives a corregir medidas empresariales, porque ellos mismos dicen, oye, yo voy a decirle a esta empresa cómo se tiene que organizar, salvo, insisto, que haya una medida que encubra pues otros, ¿no? En lugar de despedirle, dicen, no, es que este trabajador la tiene enfilado, entonces ahora le mueve, ¿no? Lo canta, ¿no? Pero si hay un proyecto medianamente serio ante un juez, por mucho que a ellos les disguste, porque dicen, pues perdón, es una putada, pero es que la ley lo permite, ¿no? Entonces igual en una mediación o en un arbitraje podemos sacar algo más, quizá, no lo sé, eso os lo dejo ahí a la posibilidad, ¿no? Y es una de las vías que establece la ley, ¿no? Igual que aquí también ya se prevé esta comisión, que los propios trabajadores que elijan una comisión, unos trabajadores comisionados, estas comisiones no les gusta, ya les he dicho, no lo llames así, claro, no les gusta porque les suena, que son unos comisionados, que no son representantes, son unos comisionados, que dice la ley que se eligen democráticamente. Hombre, sería lo último, ya que fueran, no sé cómo se puede elegir a alguien que no sea democráticamente, el legislador pone, ha sido producto de una enmienda democráticamente, como son, ¿no? Como si fueran, no sé, igual se podía elegir de otra manera, ¿no? Bueno, pues la posibilidad de que en los convenios pactemos que la comisión tenga que ser conformada por los sindicatos representativos, más representativos del sector, ¿no? Yo sé que es un trabajo desagradecido porque es ir a negociar en un sitio donde no tenemos representación, porque si hay representación hay que negociar con la representación que haya. Si no la hay es cuando nos pueden llamar. Y la verdad es que yo entiendo vuestro trabajo, bastante tenemos como para ir a un sitio en que no nos han querido, no nos han llamado y nos llaman para aplicar una medida de movilidad geográfica. Bueno, pues igual hay que ir, ¿eh? Igual hay que ir ahí precisamente para hacer la labor de acción sindical, ¿eh? Ahí donde no había representación, para que la haya en el futuro, ¿no? Entonces establecer en el convenio que haya una comisión sectorial que actúe en estos supuestos cuando la empresa quiera aplicar una medida de movilidad geográfica y no tenga representación. Esto es forzar la norma, lo sé, porque alguien dirá, no, eso no se puede porque dice la ley que... Bueno, pero se trata de... Estamos en un periodo en el que hay que forzar, hay que establecer regulaciones al límite, para forzar la situación y sobre todo para que no nos limite nuestra capacidad, nuestro poder sindical, ¿no? Y luego confiar aquí en que los jueces, que no es fácil, porque los jueces ya nos han adelantado, dicen, hombre, que esto lo ha hecho un gobierno socialista, ¿cómo son? Lo pinchan ahí, ¿no? Esto es un gobierno socialista, Nos lo han dicho en algún juicio, a mí me lo han dicho, como vamos a ver desde UGT, dice, pero si esto es su gobierno y tal, ¿no? Como diciendo encima, ¿no? Mi gobierno. Nosotros no tenemos gobierno, hemos tenido gobierno nuestro. La UGT no... Esto lo dijo Tony una vez que me gustó mucho, dijo, la UGT no tiene ministros, Bueno, la República igual sí, pero ahora no, ahora no. Bueno, en la movilidad geográfica ya os adelanto esto. En modificación estacional de condiciones de trabajo, que también se nos va la vida en ello, ahí han incluido una frase, hoy parece muy inocente, ahí en la letra B, pum, hablaba de horario y han añadido y distribución de la jornada. Así, pum, bueno, pues tiene un calado enorme, porque, bueno, en la guía que os hemos dado, decimos que tenemos defensa ahí, como sabéis, hasta ahora, si regulamos en un convenio colectivo sectorial, etcétera, la distribución irregular de la jornada, en el ámbito de empresa no se podía tocar la distribución irregular, porque ya estaba negociada en el ámbito del convenio sectorial. El artículo 34 así lo establece. Dice que cuando, en defecto de convenio colectivo aplicable, se aplicará el acuerdo de empresa. En defecto. Si hay convenio de empresa, entonces no hay posibilidad de acuerdo. Bueno, pues esto, sin modificar ese artículo, nos han metido de rondón la posibilidad de descolgarse. De descolgarse mediante un acuerdo, incluso una distribución irregular pactada en convenio colectivo sectorial. Cabe establecer un sistema alternativo en la empresa. Otra medida de acrecentar el ámbito de pseudo-negociación en la empresa, porque en la empresa, hombre, si hubiera una negociación, pero en muchos casos, como sabemos, en la microempresa, el proceso de negociación colectiva, bueno, es de aquella manera, un delegado de personal, una situación de falta de fortaleza sindical, etcétera. Bueno, la negociación ahí es formal, más bien, ¿no? Y en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo también se prevé esta solución de cuando no hay representación de los trabajadores, cuando no hay delegado de personal, delegadas de personal, comités de empresa, pues, y por tanto tampoco hay representaciones sindicales con capacidad de negociación, quepa elegir un órgano, estos comisionados, 3 comisionados, o comisionadas ahí, que los eligen en una asamblea y que van a descolgarse el convenio, o van a pretender descolgarse el convenio. Bueno,
Perdón, algunas condiciones del convenio, afortunadamente, si no hay representación de los trabajadores, no se pueden descolgar. Tiene que ser con la representación como hasta ahora. Pero en otras materias, bueno, cabe hacer medidas de aplicación poderosas a través de estos comisionados y entonces ahí se trata de la misma idea, de en la negociación colectiva procurar establecer condiciones. Por cierto, ya lo adelanto, lo has dicho antes sobre la movilidad, sobre la aplicación del régimen salarial. No se trata de reproducir las cláusulas, no, se trata de darles aire. Hay que dejarlas como están, pero hay que cambiarlas. Hay que cambiarlas para que la autoridad laboral no le dejemos tan sencillo como diciendo que no se adapta a la nueva normativa. No, hay que dar la vuelta. Y ya entro de lleno y con esto termino, en la cláusula esta de, bueno, el descuelgue salarial, que llamamos, que la ley no lo llama así, el descuelgue salarial, cláusula en la aplicación del régimen salarial del convenio o el descuelgue salarial. El descuelgue salarial, y os doy unas notas, esto fue idea nuestra, para que veáis, idea nuestra. En el primer acuerdo interconfederal del año 79, el mítico, ahora dudo, el AMI, Acuerdo Marco Interconfederal, ¿no? El primero, el año 79, de ahí salió el Estatuto de los Trabajadores, etc. Pues en ese primer acuerdo que firmamos con la COE, ahí hablábamos de una cláusula de descuelgue salarial, porque éramos conscientes de que en ocasiones la aplicación del convenio podía poner en riesgo la viabilidad de una empresa. Entonces, excepcionalmente, un mecanismo negociado, administrado desde el ámbito sectorial, regulamos esa posibilidad, de no aplicar los incrementos, ¿no? Bueno, esto se fue incorporando y en el año 94 el legislador nos lo metió de rondón como contenido obligatorio. Mal hecho, porque ponía que era obligatorio y luego preveía qué pasaba si no se regulaba en el convenio, pero no decía que era obligatorio. Estas cosas, si es obligatorio, pues tendrá que estar. Pero luego decía, y si no está, entonces aplicaba otra regla. Bueno, pero siempre conservábamos, desde el año 94 al menos también, el control sectorial del descuelgue. Que esto a las empresas también les gustaba, les venía bien. Porque lo ha dicho Tony antes, yo creo que es una idea fundamental. El convenio colectivo, aparte de ser la norma de condiciones laborales para los trabajadores y las trabajadoras, para las empresas es muy importante el convenio sectorial porque establece la norma de competencia compartida. Reglas de competencia que están establecidas en el convenio sectorial. De tal manera que nadie puede, por ejemplo, trabajar pagando menos salario y ser más competitivo por esa vía, porque eso altera la regla de la competencia libre. Todas las empresas están interesadas en el ámbito sectorial porque establecen unas reglas mínimas. Bueno, esto se altera completamente, ¿no? Ahora con el régimen salarial, porque ahora la empresa, sin control sectorial, se puede descolgar con unos comisionados o con una representación nuestra que será muy cautiva, porque yo siempre pongo el ejemplo, imaginaos una delegada de personal, un delegado de personal en una empresa pequeña y que le dicen, oye, mira, vamos a cobrar menos, pero así no va a haber despidos, vamos a estar mejor, dentro de 3 años, que es el límite que pone, vamos a ver competir por encima de las empresas que tenemos cerca, que competimos, estas van a estar peor y nosotros entonces vamos a poder recuperarnos y compensar. Bueno, claro, tú le pones a dar vueltas y dices tú, pues, oye, o los trabajadores te dicen, ¿dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Que haya despidos? Es decir, estamos muy cautivos ahí en la negociación, como sabéis, ¿no? Entonces no es fácil que sucumba un representante a decir que firma un descuelgue, una medida y dice, bueno, es que este es el mal menor, es que no quiero que haya otras medidas peores. Es decir, hay unas dificultades enormes, ¿no? Entonces esto abre la veda a que se vayan descolgando, entonces cuando se descuelguen varias, hombre, las demás van a decir, ¿qué pasa? ¿Que yo tengo que competir en peores condiciones? No, me tendré que descolgar. Entonces llegarán a vosotros como representantes y dicen, es que se han descolgado fulanito, tal, las empresas estas con las que compito directamente. Vamos a ser nosotros tontos. Pues habrá que hacer el esfuerzo. Entonces es un efecto, por tanto, de simpatía, el efecto este de contagio, ¿no? Que es inquietante. Y yo creo que a las empresas les inquieta también. Entonces en la negociación colectiva sectorial tenemos que buscar en los empresarios, en las empresas, que yo creo en sus representantes, este valor, ¿no? Decir, mira, es que no nos interesa el sector, es que acabamos con el sector, es que la negociación colectiva sectorial es necesaria, para las propias empresas también, no para nosotros como trabajadores y trabajadoras, para las empresas. Y entonces buscar ahí con ellos el puntos en común. ¿Y con qué ideas? Pues intentar administrar la negociación colectiva, estas medidas de descuelgue, pues estableciendo condiciones, que la administración, que la autoridad laboral nos dice que no, bueno, ya veremos si nos dice, si atreve a decir que no, y si no, las vamos a pelear hasta el final, porque nadie nos ha dicho que no se puedan hacer todavía. Y los criterios de la administración laboral son muy cuestionables. Acordaos que la administración laboral decía que no podíamos acumular la lactancia, y ahora está en la ley, y decían que no podían, que iba contra la familia, contra el menor, decía, protegían al menor.
del gobierno de Aznar. No podía haber protegido a alguien más, el ochenio aznarista. Pero bueno, proteger, va a proteger usted. Pues parece que no lo protegían, ¿no? Entonces, el criterio de la Administración no es suficiente, no está fundado. Entonces, tampoco confío mucho en las resoluciones judiciales, pero hay que llegar hasta ahí, con todos los argumentos y forzar la situación. Reglas de esas de procedimentales, que la comisión, que los comisionados estos, pues que sea una medida subsidiaria, en cambio de la principal, que haya una comisión sectorial, por lo menos, que cuando no haya acuerdo con la comisión sindical que nombremos en el propio convenio, vayamos a los sistemas alternativos de solución de conflictos, que superemos el plazo, por tanto, de los 15 días, y ahí lo del arbitraje ya es más inquietante, porque, hombre, aceptar un laudo para que nos rebajen los salarios, pero bueno, no lo sé, igual hay que contar, además, ¿qué árbitro? Habrá que buscar los árbitros, que no están en ningún sitio, ni los de AENA encuentran ahora para menudo. Bueno, pues han encontrado un exministro. Yo sabía que encontrarían algo. Pues vaya, bueno. Entonces, hay que buscar árbitros que tengan capacidad. Por cierto, esto no son cuestiones jurídicas, son cuestiones económicas. Por cierto, deciros, y con eso termino, el descuelgue, la mirada de Luis ya es decisiva, ya termina. O sea, el descuelgue hasta ahora era la posibilidad de no aplicar el incremento del salario. No, es que ahora el descuelgue puede ser quedarnos en el salario mínimo interprofesional. Es que esto es escandaloso. Claro, una empresa puede decir, oye, vamos a estar al salario mínimo 3 años. Bueno, 3 años no, porque tiene que haber un plan de convergencia. Pero el primer año, salario mínimo y luego un poco más y luego aproximarnos. Hombre, esto es inquietante, esto es desnaturalizar la cláusula de descuelgue que nosotros descolgamos porque decíamos, la empresa que era competitiva hasta el 31 de diciembre, pues con unos costes tendrá que seguir siéndolo con los mismos costes, si no el problema es otro, no es el convenio. Entonces, que no aplique el incremento salarial, que es el que puede poner en peligro la viabilidad. Pero ahora no, ahora la empresa aprovecha y rebaja los salarios. Bueno, entonces, insisto, procedimientos, instrumentos de mediación y luego saber que si no hay acuerdo, ahí tenemos la ventaja de que no pueden aplicar la empresa la medida. Tiene que haber acuerdo necesariamente. Entonces, por tanto, hay que intentar evitar, primero, controlar los delegados de personal y comités de empresa que estén, ¿no? que se informen, etcétera, ¿no? Y luego, en caso de que no haya representación, pues ahí optar por la comisión sindical. Y ya termino. Gracias por la atención. Me he enrollado mucho. Habéis sido muy pacientes conmigo. Gracias.